Gloria a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Quiero hablar de este tema, haciendo lo que Jesús dice. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 dice, hablando Jesús es el que habla en esta palabra, no es hombre ni hijo de hombre, sino el Cristo glorioso que caminó en carne, es el que habla esta palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Oiga esto, Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cristo siempre quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él y no la voluntad de nosotros. No lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Él quiere que nosotros hagamos para el Padre. Dios quiere que nosotros le demos un verdadero culto. Si usted hace un culto vano, un culto falso, un culto a la manera suya, ese culto no va a agradar a Dios. El culto debe de ser hecho a la manera de Cristo, como Cristo lo estableció. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted como pastor, como apóstol, como ministro de Dios, como sierva? Buscar este culto a través de la palabra. En Romanos capítulo 12, verso 1, verso 2, encontramos el culto conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecto, dice ahí, no conforme a este siglo, no conforme a las cosas de este siglo, sino con una mente renovada con entendimiento, una mente que tiene sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento de lo que a Dios le gusta o que a Dios le agrada. Y Cristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dios quiere una verdadera adoración. En Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, encontramos una verdadera adoración. San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, habla de una verdadera adoración que Dios busca. Adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios pide santidad. Y si usted hace lo contrario, cometiendo actos de inmoralidad, pecados y todo eso, entonces usted no está haciendo lo que Dios dice. Que usted y yo tenemos que consagrarnos a Dios. Dios habla de una consagración. Consagración es darse para Dios, rendirse para Dios en totalidad, ser fiel a Dios. Jesucristo habló de que nosotros tenemos que anunciar de su venida, estar vigilante a su venida. Si usted no lo hace, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Qué tremendo. Esta palabra es bien fuerte. Miremos en San Juan, en el capítulo 15, el verso 14. San Juan capítulo 15, verso 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mire, si usted quiere agradar a Cristo, usted tiene que hacer bien las cosas para Él. No es a la manera suya, no es a la manera mía. Hay un culto verdadero. Cuando usted y yo nos reunimos a un lugar y decimos que vamos a dar un culto, hay que saber que Dios es santo, que Dios recibe lo perfecto y agradable, que a Dios le gusta lo bueno, que Dios no permite que usted le dé cosas vanas, cosas contaminadas, cosas mezcladas, cosas profanadas. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice Cristo. ¿Será que usted está predicando la venida de Cristo? ¿Será que usted está hablando de la consagración del alma, del espíritu y el cuerpo? ¿Será que usted está amando la venida de Cristo? ¿Será que usted está practicando la santidad? ¿Se está santificando para Dios? Dios pide que lo santifiquemos. El que no está haciendo esto
no está haciendo lo que Dios dice, lo que Dios está pidiendo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. San Juan capítulo 15, verso 14. Recuerde que estas palabras no son de hombre carnal, no son de un hombre pecador, son palabras que fluyeron de los labios de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Y por eso en Lucas capítulo 6, versículo 46, Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchos quieren vivir a la manera de ellos religiosamente. Quieren vivir una religión, pero no a la manera de Dios. Todo aquel que no está dando una verdadera adoración a Dios, una verdadera alabanza, una verdadera ofrenda, una verdadera oración, un verdadero mensaje de la palabra de Dios, un verdadero cántico nuevo, no está en la verdad, no está haciendo lo que Dios quiere. Dios pide santificación, que nos santifiquemos, que nos purifiquemos por medio de la palabra. Dios está pidiendo que amemos su palabra, que amemos su palabra, que guardemos su palabra, que seamos fieles. Pero si no lo estamos haciendo, de nada sería en vano nuestros pasos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice Cristo. Estas son palabras de Jesús. Son bien fuertes. Es tiempo que nos preocupemos como creyentes cristianos si en verdad nuestra adoración, nuestro culto es recibido por Dios. Si Dios lo está recibiendo, si se está haciendo un culto agradable ante Dios, no un culto hecho conforme a pensamientos de los hombres, no conforme a las ideas de los hombres, sino como está establecido en la palabra de Dios. El culto de Dios siempre ha tenido un orden. La alabanza ha tenido siempre un orden. En Salmos, en el capítulo 68, versículo 25, usted puede ver el orden de la alabanza de Dios. Es tremendo esto. No crea usted que a Dios lo va a impresionar con cualquier cosa, con cosas contaminadas o mezcladas. No, mi amigo, no, mi hermano, no nos equivoquemos. Dios quiere que usted y yo hagamos lo que Él dice, lo que Él ha dejado establecido en su palabra. Es su palabra el manual de vida. Es la palabra que nos enseña, nos guía, nos limpia, nos está lavando, nos está purificando. El problema es que las personas no han aprendido a amar la palabra de Dios. El que no ama la palabra de Dios no ama a Dios. Escucha estas palabras de Cristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dios te pide una verdadera adoración. En Juan capítulo 4, versículo 23, versículo 24. Si Él te pide una verdadera adoración, es porque hay una falsa adoración. Es porque hay cosas vanas. Es porque hay cosas que no agradan a Él. Hay cosas que están desviadas de la verdad. Cristo es la verdad por excelencia, pero Cristo tiene sus verdades en su palabra que usted y yo tenemos que conocer. La importancia de este culto que Dios recibe, la importancia de la alabanza que Dios recibe, cómo darle ofrenda a Dios, cómo predicar y enseñar el evangelio de Cristo de una manera cuidadosa. Porque un mal mensaje, mal trazado, mal enseñado, desvía a las personas de la verdad y lo envía al abismo, al infierno. Recordemos que Cristo está muy pronto, su venida. Recordemos que Jesús, Él dijo que vendría a levantar una iglesia. Y es pronto, su venida está pronto. Acudamos a su verdad. Apoderémonos, busquemos la verdad escrita en la Biblia. Muchos hablan y dicen, hablan de Cristo, que Cristo es la verdad
Sí, Cristo es la verdad por excelencia, pero su palabra tiene muchas verdades que usted y yo tenemos que ponerlas en práctica, como el amor al prójimo. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el asunto del evangelio no es de solamente cargar una Biblia o caminar una hora, media hora o 15 minutos a un templo. El asunto es de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es fuerte la palabra. Mire lo que dice en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Todo aquel que no haga la voluntad de Dios no va a entrar en el reino de los cielos, no va a ser levantado en la venida de Cristo. Todo aquel que no le esté dando una verdadera adoración a Dios no va a ser levantado en la venida de Cristo. Porque Dios no acepta mezclas ni contaminaciones. Dios no acepta cosas adulteradas, cosas mal hechas. Dios no te va a aceptar un culto mal hecho, un culto vano, un culto ignorante, un culto que no lo adore a Él, que no lo agrade a Él. El culto tiene 4 partes: la oración, la alabanza, la ofrenda y el mensaje de la palabra. Pero estas 4 partes tienen que ser bien hechas a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. No a la manera del apóstol, no a la manera del pastor, no a la manera del evangelista, no a la manera del profeta, no a la manera de un maestro bíblico, sino a la manera de Cristo. Por eso muchos se van a quedar en la venida de Cristo, porque obedecen a los hombres primeramente que a Dios. Pedro enseñó que teníamos que obedecer primeramente a Dios. Primero a Dios que antes que a los hombres. Es a Dios que tenemos que oír. Es su palabra. Los hombres te pueden perder. Los hombres te pueden desviar de las verdades que Cristo dejó en la Biblia. Entienda esto. Usted puede hablar mucho de la palabra de Dios, pero si usted no ha entendido qué es hacer la voluntad de Dios, usted no ha entendido nada. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dice Cristo. En Mateo 7:22 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos van a estar aquel día. Va a haber sorpresa. Por eso es tiempo de recapacitar para no perder nuestros pasos. Que nuestros pasos no sean en vano. Que nuestros pasos nos lleven a la consagración a Dios, a la fidelidad a Dios, a amar su venida, a santificarnos para Dios, a darle una verdadera adoración a Dios. Eso debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en todo nuestro ser. Que Dios quiere que hagamos su voluntad, que Dios quiere que hagamos las cosas a la manera de Él, no a la manera de los hombres. Dios bendiga a Rosa Elba Martínez. Esta es la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. No la voluntad de los hombres, no la voluntad propia de un ser humano. Porque ser un hacedor de sí mismo, amador de sí mismo, es estar equivocado. Aquí es de amar a Dios, de amar su palabra, de hacer lo que Dios dice y como Dios dice, como Dios quiere.
Tremendo. Cuando usted entiende lo que es la consagración, usted se da cuenta de que es rendir totalmente nuestro ser a Dios en obediencia y hacer la voluntad de Dios perfecta y agradable, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Ahí habla del sacrificio del culto que Dios recibe. Dice que el culto es conforme a su voluntad y tiene que ser perfecto y agradable. Es tiempo de conocer la verdad de la palabra de Dios. Cristo, la verdad por excelencia, pero sus santas escrituras tienen las verdades que son las que agradan a Dios, que usted y yo tenemos que ponerlas en práctica, hacedores de la palabra, hacer la obra de Dios como Dios quiere y no como los hombres digan o como el hombre quiera. Es a la manera de Dios, no es a la manera de los hombres. Religiones hay muchas en la faz de la tierra, pero la doctrina de Cristo es una sola para toda la faz de la tierra, para los 6 continentes de la faz de la tierra. Una sola doctrina, un solo santo evangelio. No hay otro evangelio, un solo evangelio. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Son 66 libros que tiene la Biblia. Ahí está toda la doctrina de Cristo revelada. Solamente que Dios se la va a mostrar, le va a dar luz a verdaderos ministros que amamos su palabra, apóstoles y profetas. Efesios capítulo 3, verso 5, dice que este misterio es revelado a los apóstoles y profetas, pero apóstoles verdaderos, profetas verdaderos, ministros del Espíritu Santo. Así se llaman los ministros de este tiempo, ministros del Espíritu Santo para ministrar almas, ministros de un nuevo pacto por medio de la sangre de Jesucristo. Ministros para cuidar almas, que las almas obedezcan a Dios, que las almas se santifiquen a Dios, que las almas hagan la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Es tiempo de despertar y buscar cómo agradar a Dios, cómo hacer su voluntad. Si lo que estoy haciendo le agrada a Dios, si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien ante Dios, si lo que estoy haciendo Dios me lo recibe. Preguntémonos, indaguemos, preguntémosle a Dios si lo que hacemos lo hacemos con verdad. Cristo viene pronto. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.